Hola, hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la fe. Como introducción, ¿cierto? Van a ser 3 videos para no hacerlo tan largo sobre la fe. Ya en primera instancia vamos a hablar, vamos a poner fundamento eh, y luego vamos a hablar de la fe del profeta Elías, ¿ya? Que es un tipo de fe del creyente de hoy, ya del creyente al que todos nosotros, los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, eh, somos semejanza al profeta Elías en cuanto a que él fue arrebatado al tercer cielo por causa de la fe. Dice que agradó a Dios y le fue contado por justicia esa fe que él tuvo y fue arrebatado al tercer cielo. Fue tanto lo que agradó a Dios que fue llevado por Dios. Para esto vamos a ir a Hebreos, al capítulo 11, del verso 1 al 3. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que hoy día no vemos? ¿Qué es lo que hoy día, aunque no vemos, creemos y tenemos la convicción y la certeza de que es? Bueno, primeramente hay una fe inicial, que es la fe que necesitamos para creer que Dios está, que Dios es, que Dios existe. Para poder creer en Él, tú tienes que tener esta fe, porque no le vemos. Y sería como una fe inicial. Es imposible buscar a Dios o que alguien le busque sin creer que Él está. ¿Ah? Porque los que no creen no buscan, ¿ya? Por cuanto no creen que Él está, no le buscan. Si tú buscas es porque tú crees que Él existe, que Él es. Entonces, la fe es creer en algo que tú no ves, pero tener la convicción en tu corazón de que está. Amén. Entonces dice que por esta fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios, y delante de los hombres, los que hemos seguido, los que hemos continuado en la generación y hemos creído. Ya ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios por causa de la fe. Mira, en el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios primero dice que Él habló y después hizo. Dice que todo lo que fue creado por medio de la palabra de Dios. Dios soltó una palabra y a través de esa palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que fue hecho. Entonces, como primer principio, tenemos que entender que primero se cree y después uno ve. ¿Mm? Amén. Uno cree y después ve. Se manifiesta tu fe, se manifiesta lo que tú esperas. ¿Mm? Eh, por eso que las personas que no creen en Dios, que no tienen fe, que no perseveran en la fe, que tienen una fe, digamos, eh, que no es a toda prueba, digamos, no permanecen en ella y terminan apostatando de la fe, apostatando de Dios y finalmente no llegan a ver las promesas de Dios. Es tremendo en la falta de fe. Nosotros como creyentes debemos ejercitarnos en la fe y para poder ejercitarse en la fe dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, nosotros necesitamos dar pasos de fe. Si tú crees en Dios, entonces tú das pasos de fe, ya buscándole. Si yo le busco, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, no es porque yo lo haya buscado que Dios me galardona, sino que por la fe que tuve, por haber creído y por eso busqué, por la manifestación de esa fe.
Es decir, que la fe te lleva a hacer una acción, a dar pasos. Amén. Mira, vamos a leer Hebreos 6, del 6 al 13. Hebreos 6, capítulo 6, del verso 6 al 13. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan, galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para coincidir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que él era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Está hablando de la descendencia ya de Abraham, que a pesar de que él tenía su cuerpo como muerto, ya casi muerto, es decir, que Abraham no tenía erección, ya su cuerpo estaba como muerto, y Sara era estéril e incapaz de engendrar, ¿cierto? Abraham y Sara, ¿cierto? Un hijo. A pesar de eso, dice que su descendencia ya fueron como las estrellas de los cielos y como la arena innumerable del mar, porque esa fue la promesa que Adonai le hizo y la ha cumplido a través del tiempo. Ya nosotros mismos, los que hemos nacido de nuevo, somos descendentes de Abraham, ya por medio de Yeshua. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, aquí vemos y nos enseña Adonai de que necesitamos fe para todo, ¿ya? Y que hay diferentes tipos de fe, manifestaciones de la fe. La fe es una, ¿ya? Pero se requieren distintos tipos de fe en diferentes circunstancias. Y pone como ejemplo la fe de Noé, por ejemplo, que él necesitó una fe firme para poder creerle a Dios cuando él recibió de parte de Dios que iba a ser destruida toda la tierra y que solo su familia se iba a salvar. Y Dios lo instruye a edificar un arca y le da instrucciones claras de cómo debía de construir esta arca. Y por fe Noé le creyó a Dios y obedeció, preparando esta arca donde iban a ser salvos, ¿cierto? Solo su familia. Entonces él tuvo temor de Dios, creyó a Dios, a este Dios que él no podía ver, pero sí oía, y obedeció por fe, hizo el arca, preparó todo, se salvó él y su casa. Entonces vemos que cuán importante es para Dios nuestra fe. Si Él no hubiese tenido fe, si Él no hubiese creído y no prepara el arca, nosotros no estaríamos hoy día aquí. Porque todo fue destruido. Solo Noé y sus 3 hijos se salvaron con sus esposas. Y nosotros venimos de ahí, de esas generaciones. Entonces dice, después da el ejemplo de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir fuera del Ur de los Caldeos, de la ciudad politeísta donde él habitaba. Los caldeos, ellos tenían muchos dioses, y él tenía una familia politeísta, y aparece este Dios en su vida que él no ve, pero sí escucha, y
obedece cuando Él le llama a salir fuera de Ur de los Caldeos y irse a un lugar que Dios le promete entregarle como herencia y multiplicarle, sabiendo que su esposa era estéril, ¿ya? Y al paso de los años, él envejeció y su cuerpo quedó como muerto, imposibilitado siquiera de poder allegarse a su mujer para poder procrear. Pero él le creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos, dejando sus costumbres paganas, dejando todo aquello que significaba su pasado para ir a esa ciudad, a ese lugar al cual Dios lo estaba enviando. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para obedecer a Dios y llevar una vida distinta, conforme a Dios, creyendo en Él, creyendo en que Dios iba a cumplir su promesa. Entonces vemos que esta fe es una tremenda prueba de fe que ellos nos dejan como ejemplo. Como ejemplo, no es fácil tener un tipo de fe cuando tú vives cómodamente entre tu familia, en un hogar, con ciertas costumbres, con ciertas tradiciones, y Dios te llama a apartarte, a salir y a buscarle para empezar una vida nueva, dejando tu pasado, dejando todas aquellas raíces, ¿cierto?, de aquellas cosas aprendidas o heredadas de tus padres, erróneas, para poder servirle a Él y buscarle a Él y hacer frente a todas esas personas que un día te conocieron y que ahora van a ver una nueva vida, una nueva forma de ti, una nueva versión de ti. Muchas veces a las personas no les agrada porque las confronta, ya las confrontan los cambios. A veces las personas preferirían la persona que era antes porque tus cambios las violentan, ya cuando realmente hay un testimonio de vida. Y a otras quisieran lo mismo, anhelan lo mismo, pero no saben cómo. Y ahí es donde opera la gracia de Dios, por medio de la fe, para que nosotros podamos, ¿cierto?, ser portadoras, ¿cierto?, de su luz, llevando palabra, llevando a otros, ¿cierto?, el evangelio de salvación, para que otros también vengan y reciban, ¿cierto?, de su espíritu y puedan manifestar el amor y la gracia de Dios en su vida. Mostrar a Dios, mostrar la gloria de Dios en su vida. Es tremendo. Sin fe, imposible agradar a Dios. Esto me hace reflexionar, me hace pensar y meditar. Cómo cuando tú amas a Dios, tú quieres agradarle. Cuando tú amas a alguien, tú quieres agradarle, tú quieres caerle bien, tú quieres que esa persona piense en ti, que te vea y te vea con agrado, ¿cierto? ¿Qué pasa con Dios? La única forma de agradar a Dios es por medio de la fe, es creyendo en Él, es buscándole. Porque cuando tú le buscas, tú estás manifestando tu fe, tú estás manifestando que tú crees en Él. Esos son los verdaderos creyentes. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ah, ya. ¿Y tú te congregas? No. ¿Tú oras? No, a veces. ¿Cuándo? De vez en cuando me siento mal, cuando necesito algo, cuando rara vez, ya, la verdad es que rara vez. Ya, ¿lees la palabra? No, tampoco. Ya, ¿y cómo tú crees en Dios? ¿Tú crees que existe un Dios? Ya, pero tú no le buscas. Entonces, la fe se manifiesta. La fe sin obra es muerta, es decir, no sirve de nada. Por eso Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que creen tienen que buscarle. Es una manifestación. Buscarle y obedecerle. Dice que Abraham obedeció a Dios, salió conforme a la instrucción dada por Dios. Noé construyó un arca conforme a lo que Dios le había anunciado y la instrucción que Dios le dio. Es decir, cuando Dios te llama, siempre te da una instrucción, te da un diseño, te da una forma. Y te manifiesta sus planes de salvación y de rescate para ti y para su casa. Pero Dios te pide algo. Entonces, si tú tienes fe, vas a salir de ahí y vas a obedecer y vas a seguir las instrucciones de Adonai.
Entonces, la fe necesita acciones de amor, creyendo. Entonces, para todo lo que tú haces en esta vida, para cuidar a tus hijos, para tener tu matrimonio, para trabajar, para la parte financiera, tú necesitas fe, moverte en fe. ¿Pero en qué fe? En la fe en Dios. No en este mundo, no en el sistema, no en las personas, no, en Dios. La fe que proviene de Dios. Dios va a abrir una puerta, Dios va a hacer. Hoy día conversaba con la congregación, con nuestros hermanos. Yo les decía, hoy más que nunca necesitamos fe para salir a trabajar. En medio de esta situación a nivel mundial que estamos experimentando, necesitas fe para salir a trabajar. Porque todos los días nos estamos enterando de que un vecino, de que un amigo, de que el hermano de este le dio una enfermedad y que lamentablemente no resistió. Mucha gente queda sin trabajo, mucha gente está temerosa, que lo están pasando mal. Entonces, hoy más que nunca tú necesitas fe para salir, para buscar trabajo, para salir día a día, algo tan simple como ir a comprar. El temor es antife. Si tú eres creyente en Adonai, si tú amas a Dios, eres obediente, permaneces en Él constantemente, ¿a qué me refiero? A que permaneces en comunión con Él, en ti no hay temor, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Un cristiano no puede tener temor a esta enfermedad. Un cristiano no puede tener temor a la pobreza. No debe tener temor a la muerte. No debe tener temor a nada. Solo a Dios. Solo a Dios se le debe temer. No debe tener temor a los hombres. A ninguna circunstancia. Ahora, como somos seres humanos y estamos siendo ejercitados en la fe día a día, en cada situación, en cada circunstancia, vienen ciertos temores, pueden venir estos fantasmas, ¿cierto? Pero esto debe durar un breve tiempo. Inmediatamente tú identificas esto y el Espíritu Santo te renueva tu fe y tu fuerza. Si tú inmediatamente que identificas esto, doblas tu rodilla y le pides a Adonai que te ayude. Que te ayude, que te fortalezca en la fe, que quite temores, que quite angustia, que quite ansiedades, que quite afanes, porque todas estas cosas son antife. ¿Por qué te viene la angustia? ¿Por qué te viene el temor? ¿Por qué te viene la aflicción, el afán? ¿Por qué? O esos malos pensamientos, si se enferma, si está mal, si me falta, si después no tengo, ¿con qué voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Porque falta fe. ¿Y sabes qué? La fe se renueva cada día con Dios. Porque a medida que tú vas experimentando cosas, tú vas viendo que Dios te ama. Que Dios te ama tanto que Él te sustenta, te guarda, te libra, te lleva a ti y a tu familia. Y tú vas buscando y Dios te va respaldando. Y eso que tú vas viendo de Dios va poniendo cada vez más convicción en tu corazón de que Dios te ama. Entonces tú vas perdiendo el temor. Porque vas entendiendo que Dios te ama tanto que no te deja. Que Él sabe tus necesidades, conoce tus aflicciones, sabe lo que te agrada, lo que te gusta y lo que no te gusta. Conoce tus debilidades, te corrige para evitar que caigas. Corrige a tus hijos. Si tú no lo haces, Él viene y corrige a tus hijos. Y eso duele, pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí, lo mejor para tu familia. Si tú eres realmente un hijo de Dios, de Jehová, Él siempre va a procurar lo mejor para ti. Y esto es para los que han nacido de nuevo, para los que tienen al Espíritu Santo. Este es tiempo de levantarse en fe, de caminar en fe. Este es el tiempo para el cual Dios nos apartó, para manifestar la fe, para manifestarle a Él,
para manifestar su gracia, para salir en victoria, para salir, trabajar, hacer una vida normal, creyendo que Dios te va a guardar, orando e intercediendo por aquellos que están sufriendo. Hay gente que lo está pasando pésimo. Imagínate que nosotros como creyentes vivimos relativamente tranquilos porque sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Él nos guarda, que nos cuida, pero hay de aquellos que no le buscan, hay de aquellos que pierden la esperanza, aquellos que no han tenido fe, sino que toda su fe siempre ha sido en el sistema, en las personas y no en Dios. Hoy en día han visto todo lo que está sucediendo. ¿Y dónde ponen su fe ahora? ¿Cómo quedan estas personas? Por eso viene la angustia, por eso viene la aflicción a sus vidas. Mucha gente con depresión, mucha gente que ha perdido económicamente su estatus, negocios que han quebrado, gente que ha quedado sin trabajo, familias completas que han fallecido 2, 3. Ha sido tremendo este tiempo. Y esto también nos ayuda a valorar más y más la gracia de Dios que hemos recibido, el sustento, la vida que tenemos, la vida que portamos de Dios. ¿Cómo no dar gracias cada día? ¿Cómo no dar gracias por todo el bien que Dios nos hace? Dios es tan bueno. Solo necesitas fe para agradarle. Y eso significa que tu fe tiene que manifestarse en obra. ¿Y cuál es la obra? Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que tu fe se manifiesta por medio de la búsqueda. Yo ayer publiqué algo en Facebook, una palabra que recibí de parte de Dios. Es pedir y se os dará. Todo lo que pidáis os será dado. Buscad y hallaréis. El que busca encuentra. Porque Dios es un Padre amoroso y no hace excepción de personas. Lo único que necesita es que tú dispongas tu corazón a creer y a empezar a depender de Él, a buscarle en tu habitación, a buscarle en tu soledad, ni si estás en la cocina, si vas caminando, si vas en el auto, no importa el lugar, pero que tú tengas pensamientos en tu corazón hacia Él, que tú le puedas buscar con humildad en tu corazón y reconocer que le necesitas. Te dejo esta reflexión, te dejo esta palabra. Estos son 3 videitos. Como te decía al comienzo, vamos a hablar de la fe de Elías. Elías fue un profeta que fue arrebatado al tercer cielo. Dice que agradó a Dios por su fe. Por la fe Elías agradó a Dios y dice que fue arrebatado sin ver la muerte. Bueno, nosotros como creyentes de este tiempo, del tiempo del final de los tiempos, donde la venida de Yeshua está más cerca que nunca, sabemos que hemos sido reservados, ¿cierto?, para ser arrebatados al tercer cielo cuando Yeshua venga con sus ángeles en la gran cosecha a buscar lo que es suyo, su novia. Y así como Elías fue arrebatado por causa de la fe que agradó a Dios, así nosotros tenemos que ser en nuestra fe ejercitados, manifestar ese tipo de fe, para que cuando Él venga seamos hallados fieles, después de haber sido probados. Mira, y ya empezó nuestra prueba. Ahora, con los dolores de parto que estamos viviendo, que está la tierra viviendo por medio de esta enfermedad que se manifestó en el mundo y por lo que estamos viendo que está pasando y por la manera en que estamos viviendo, donde todos nuestros derechos han sido vulnerados, donde ya no tienes la libertad que tenías antes, donde hay un organismo que gobierna mundialmente las naciones y ya no puedes moverte con libertad. Y algunos tienen trabajo y otros no. Algunos han visto mermados su salario, otros han perdido negocios completos, otros están endeudados. Y así, estamos siendo probados. Pero dice la palabra de Dios que tiniebla cubrirá la tierra, pero sobre nosotros los hijos de Dios amanece Jehová.
Él siempre está en control de nuestras vidas y siempre está atento a todas nuestras necesidades. Te dejo esta palabra, que puedas meditar en ella. Si te has alejado de Dios, si te ha venido desánimo por causa de que estás siendo entrenado en la fe y no has visto nada, porque la fe dice que es la convicción de lo que se espera, pero no se ve, y estás siendo entrenado en esta palabra, estás siendo ejercitado. Hay momentos en que, como no ves nada, tiende uno a desesperarse, sobre todo si Dios guarda silencio y no has encontrado respuesta. Yo te animo a seguir perseverando, porque Dios no es hombre para mentir. Dios siempre cumple su palabra, siempre cumple sus promesas. Confía, entrega, abre tu corazón. Dile lo que te pasa, abre tu corazón. Y Él, que es un Padre amoroso, te va a dar consuelo y va a abrir una puerta. Te va a dar una lucecita, un renuevo para que puedas seguir perseverando. Y vas a ver cómo Dios te recompensa, porque dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y Dios no miente ni es deudor de nadie. Un abrazo, bendiciones. Y nos vemos en la segunda parte. Recuerda ponerle me gusta para que otros también puedan recibir este video, ¿ya? Si hay más me gusta, más gente lo puede oír y más gente puede ser ayudada, animada, ¿cierto? En este tiempo que tanto se necesita una palabra de esperanza, de vida y de fe. Bendiciones.